Bienvenidos a un nuevo video para Lean Comics. Mi nombre es Lean y como pueden ver en el día de hoy les traigo una nueva reseña. En este caso es de una historieta argentina, Rolo el marciano adoptivo, de Francisco Solano López y Héctor Germán Oesterhel. Una dupla que les sonará ya que es la dupla creadora del Eternauta, muy en boga, ¿no?, en estos últimos días y meses debido a la serie de televisión del Eternauta. Y aprovechando ese envión me he releído esta obra que se publicó en este tomito, que aquí pueden ver que tiene el número 4 porque es de una colección. La colección continuará, que tenía unos clásicos de la revista Fierro. Y aquí en la contratapa podemos ver estos libros que tenía esta colección, ¿no? El Sueñero de Breccia, El Caballero de Piñón Fijo, Ministerio y Rolo el marciano adoptivo. Una colección que podemos ver ya las páginas amarillentas porque es una colección bastante vieja. Rolo el marciano adoptivo. Ahí prendemos la luz para que se pueda apreciar un poco mejor. Y aquí tenemos una introducción de Juan Sasturain, aquel mítico crítico de historieta argentina, también guionista de la historieta Perramus. Otra historieta infaltable en la biblioteca de cualquier comiquero. Y tenemos, aquí una introducción a lo que significaría Rolo y esta historieta y por qué es importante esta historieta. Aquí algunos datos de los autores de Francisco Solano López y Héctor Germán Oesterhel, como dije, guionista y dibujante de El Eternauta. Una edición que data de 2009, como podemos ver. Es la única edición, creo, que contiene recopilado 14 historias de Rolo el marciano adoptivo, que aquí podemos ver que es una historieta que apareció en la revista mensual Hora Cero, misma revista de El Eternauta, en realidad la Hora Cero semanal. Esa revista fue la que vio en sus páginas el nacimiento del Eternauta, también de 1957. En este caso tenemos 14 historias que aparecieron entre la Hora Cero mensual 1 y la Hora Cero mensual 14. De la mencionada revista, esto sería entonces, podemos ver, desde mayo de 1957 hasta junio de 1958, donde a partir de ese número Rolo va a ser guionada por Jorge Mora, que es el seudónimo que utilizaba el hermano de Oesterhel. Y la serie entonces va a continuar apareciendo en la revista Hora Cero Extra, pero ya con un tono de comedia y haciendo un poco de sátira de la época que se vivía, así donde, Rolo, por ejemplo, adoptaba el físico del presidente Frondizi de esa época, era un poco de sátira política y sátira de actualidad. Así que aquí tenemos en realidad la saga original, si se quiere, de los primeros 14 números, que se publicaron entonces, como dije, en la revista Hora Cero mensual. Vuelvo a recordar, en la Hora Cero semanal es donde se publicó el Eternauta también en esos años. Se dice también, no sé qué tan cierto sea, de que Germán Oesterhel deja de guionizar las aventuras de Rolo, el marciano adoptivo, para centrarse ya en el Eternauta, que venía sumando adeptos y era una historia más seria de ciencia ficción. Sin embargo, Rolo el marciano adoptivo, ¿por qué me interesó releerlo luego de ver el Eternauta y todo este boom que ha significado la serie? Porque acá vamos a tener muchas ideas que Germán Oesterhel también va a plantear en aquella mítica historieta, la cual también le haré alguna reseña, por supuesto. Aquí vamos a ver que, si se puede apreciar mejor en la cámara, el guión va a estar firmado por C. de la Vega, que en realidad es un seudónimo del mismo Oesterhel, ya que tal vez por pudor él no quería que todas las historias de la revista Hora Cero estén firmadas por él mismo. Recordemos, el creador de la editorial Frontera, editorial que publicaba la revista Hora Cero mensual y semanal, y la revista Frontera también. Entonces, toma este seudónimo para no estar firmando él mismo todas las historias. Y Rolo el marciano adoptivo, vamos a ver que el dibujo va a ser muy similar al Eternauta. Obviamente hablamos de Solano López, ¿no?, del mismo dibujante. En este caso, tanto el Eternauta como estas historias eran en formato apaisado, así como la revista Hora Cero, pero aquí en este libro se recopilaron de manera entonces
vertical. Y lo interesante, como dije, de Rollo va a ser que mucho de las ideas plasmadas en el Eternauta ya van a estar aquí en estas historias contemporáneas en el Eternauta, pero en la otra revista, en otra historia, como Rollo el marciano adoptivo. Y es, por ejemplo, que la aventura, así con mayúsculas si se quiere, va a llamar a la puerta de un grupo de hombres que se verán forzados a transformarse en héroes. Y nuevamente vamos a hablar del héroe colectivo. Hablamos entonces de un héroe colectivo y de estos personajes que se verán forzados a participar en la resistencia a una invasión extraterrestre de unos extraterrestres llamados Pargas, que van a ser los villanos principales de esta historia, que aquí los podemos ver. Bueno, aquí Rollo protagonizando en la portada de Hora Cero mensual número 2. Rollo es un maestro de primaria, Rollo Montes, que lleva a la clase de excursión, pero va a ser secuestrado él y el autobús por estos Pargas. Él anteriormente iba a escuchar la noticia de que en otros lugares del mundo, en África y en otro lugar más que ahora no recuerdo, bueno, hay unos secuestros de unos autobuses escolares que desaparecen misteriosamente. Entonces él tiene miedo de que ocurra y finalmente va a haber unos personajes de aspecto humano que lo amenazan con asesinarlo si no deja que secuestren el autobús. Esto es este tipo de extraterrestres que quieren secuestrar humanos para educarlos y que luego la invasión sea por los propios humanos y de manera silenciosa. Son estas invasiones solapadas, bien típicas de la ciencia ficción de los años 50. Pero bueno, Rollo se va a resistir, por supuesto, y va a contar con la ayuda de sus amigos, la comisión directiva de un club de barrio llamado Meteoro, y los protagonistas de esta historia van a ser Fierro, que es el vicepresidente y tornero, va a estar Fideo, que es un secretario, Media Vaca, que es el más fuerte, digamos, del grupo, que es un peón de un frigorífico, y Crema, que es el tesorero del club, quien siempre habla un poco de tango, ¿no? Tiene esa nostalgia también del tango de los años 50. Entonces lo interesante, la novedad, es que las aventuras eran de un héroe grupal, como dije, de todos estos personajes, desde el ámbito de lo fantástico. No eran extraterrestres ellos mismos o personas con superpoderes, sino que eran personajes, si se quiere, de la vida cotidiana. Se pueden convertir en héroes por circunstancias extraordinarias, ¿no? Esto de que la aventura llama a la puerta a personajes común y corrientes. Entonces estos protagonistas justamente no se van a destacar por su excepcionalidad, sino por ser justamente corrientes, hombre común y corrientes, argentinos y porteños. Por eso, bueno, tienen mucho del lunfardo porteño, mucho al ser de un club de barrio llamado el Meteoro, como dije, tienen dichos y ocurrencias muy ligadas al fútbol, ¿no? Te mandé al descenso y demás, y estas frases, bueno, típicas del futbolero. Aquí tenemos estas peleas de naves espaciales, ¿sí? Todo muy bien graficado por Solano López, algo que tal vez se lo puede criticar a esta edición. Igualmente las ediciones viejas del Eternauta que yo tengo de editores, me ha pasado que es lo mismo, que no habían originales, entonces se escaneaba la propia revista Hora Cero y bueno, la definición, a ver si acerco, no es la mejor, ¿sí? en las letras, algo que se corrigió en la edición del Eternauta de Planeta, que la veremos seguramente en algún próximo video. Y en los primeros episodios vamos a conocer, bueno, como dije, esta invasión de Pargas, a la cual Rollo se resiste. Y bueno, va a contar con la ayuda de sus amigos del club El Meteoro. Va a conocer a un Parga arrepentido, que aquí lo podemos ver, se llama T'Cha. Y esto, bueno, ¿no? Es una figura clásica de las historietas de Vertigen, ¿sí? Del enemigo arrepentido que va a ayudar
a los buenos, a la resistencia, ¿no? Bueno, vamos a ver las primeras batallas con platos voladores, aquí se puede ver. Platos voladores muy típicos de la ciencia ficción de los años 50, ¿no? De estas películas como El día que la Tierra se detuvo, La Guerra de los Mundos, todas estas películas de los años 50. Y finalmente después vamos a ver cómo Rollo y los demás personajes van a llegar a Marte, que es allí donde se está definiendo el destino de la invasión a todo el sistema solar. Y va a contar con la ayuda de los marcianos, por eso Rollo el marciano adoptivo, ¿no? Va a ser aceptado por los marcianos y va a ayudar a que los marcianos se puedan resistir a la invasión, destruyendo 4 bases. Pero también en Marte va a correr peligros, ¿no? Va a estar muy entretenido, muy, como dije, la aventura, ¿no? La aventura en mayúscula, en todo sentido. Con, bueno, como dije, viajes espaciales, monstruos de Marte, monstruos intergalácticos, armas láser, super rayos, ¿no? Las llaman estas armas que usan los pargas, que ellos las roban y se defienden con estas armas. Aquí tenemos los trajes, ¿no? de todos los personajes. Se meten en unos túneles que son en realidad unas venas de un monstruo gigante. O bueno, todo muy ciencia ficción de la época. Monstruos. Los monstruos, ¿no? Esto bien clásico de Kirby, de Stanley Kirby. De los años 50 también. Que va a ser el precursor de Marvel. De la Marvel que conocemos. Con los Cuatro Fantásticos. Y todos esos monstruos, ¿no? Ese género de monstruos. Bueno. Va a estar todo aquí plasmado en Rollo el marciano adoptivo. Que como dije, lo interesante es que no estamos hablando de estos héroes norteamericanos, de Flash Gordon, de tipos excepcionales, sino de argentinos, ¿no? De tipos criollos porteños metidos en una aventura de ciencia ficción, de otros planetas, de ataques espaciales, una invasión y demás. Entonces va a tener, como dije, como si fuera un precursor del Eternauta, si se quiere, aunque ambos se han publicado en el mismo año, diferentes meses. Rollo fue un poco antes, pero bueno, eran dos historias que corrían en paralelo. Y como dije, todo ese realismo costumbrista, ¿no? De los personajes hablando con frases porteñas, frases de fútbol. Bueno, esto va a ser una característica de esta historieta de Rollo y también por supuesto del Eternauta también. Y algo interesante que también se da en el Eternauta, por supuesto, es que la invasión no ocurre en la Casa Blanca, no ocurre en Estados Unidos, sino que ocurre aquí en Argentina, ¿no? Un maestro de 5º grado resistiéndose a la invasión. No es el héroe preparado, pero es el héroe que la aventura llama a su puerta. Podemos hablar casi de que Rollo sería una especie de ensayo, una especie de borrador para Juan Salvo, ¿no? Para el protagonista del Eternauta y los compañeros del Club del Meteoro, Fideo, Meyabaki y demás. Son también prototipos, si se quiere, de los otros protagonistas del Eternauta, caso Favali, Pablito y demás. Bueno, un caso interesante que en el prólogo Juan Sasturain nos comenta, y creo que tiene mucha razón, de que Rollo es un modelo de héroe que lucha codo a codo con sus iguales tras un objetivo que es mayor a él, un objetivo que lo trasciende contra un enemigo absoluto que son estos invasores, los Pargas. Y por eso la condición de protagonista, la condición de héroe, no está definida de antemano. Como dije, no son los poderes que trae antes o sus excepcionalidades, sino que es el resultado de la voluntad. Y de la voluntad grupal de todos sus compañeros. Ya al final de estas historias, bueno, regresan a la Tierra luego de tener la invasión a Marte, spoiler de una historieta de 1957. Y tenemos hasta un partido de fútbol contra unos robots. Es algo que parece un poco bizarro, pero mezcla ese realismo costumbrista con la ciencia ficción pura y dura, ¿no? Un partido de fútbol con robots.
Y estas son las historias que podemos encontrar recopiladas de Rollo, si no habría que buscar las revistas originales de Hora Cero, lo cual ya es muy difícil solo para coleccionistas, y si no buscar esta edición de la colección Continuará con las historietas de, aquí podemos ver, de la revista Fierro, una colección de la revista Fierro, ¿sí? Una colección Continuará en estos libritos chiquitos de tono naranjita. Podemos encontrar tal vez en alguna mesa de saldo. Bueno, si no, se puede buscar una manera de leer Rollo el marciano adoptivo. Si se quiere un prototipo, un ensayo de lo que luego sería el Eternauta, con sus mismos autores, Francisco Solano López en el dibujo y Héctor Germán Oesterhel en el guión. Y así que sigo recomendando Historieta Argentina, y con todo este boom de Eternauta y más historias de Oesterhel es bueno siempre descubrir o redescubrir estas historias que nos ha dejado el gran guionista de la historieta argentina. Y dicho esto, entonces espero que les haya gustado el video. Si es así, pueden darle like, pueden suscribirse, que eso siempre ayuda. También se van a estar subiendo nuevos podcasts, en los cuales hablo un poco distendido de algún autor, de alguna obra en particular también, no mostrando ediciones, sino enfocándome en la obra en sí. Y si también les interesa saber sobre manga, en el canal Oriente Express Manga también hago reseñas y podcasts sobre el mercado del manga en Argentina y reseñando también obras de manga. Así que esto ha sido todo, nos veremos entonces en un próximo video. Hasta luego.